Bienvenido. Hoy revisaremos cómo se recopila información para elaborar fichas textuales, mixtas y de resumen. ¿Qué sabes sobre el fichaje? Una de las técnicas más empleadas en investigación es el fichaje. Con el fichaje es posible recopilar información variada. Principalmente la emplearás para sintetizar información y posteriormente organizarla durante el proceso de la investigación. Recuerda, te servirá para resumir y ordenar información. ¿Por qué es necesario el fichaje en la investigación? Son principalmente 4 razones. La primera es la razón psicológica. En vista de que el ser humano, por lo general, tiene una memoria de corto plazo, es necesario recurrir a estrategias que le faciliten el acceso a información inmediata. El fichaje facilita esta labor. La razón cultural. Esta razón se pone de manifiesto en vista de la naturaleza del trabajo intelectual, ya que permite al investigador mayor confiabilidad en las pesquisas de la información para alcanzar la formulación de hipótesis, de discutir una tesis o de ampliar y actualizar los conocimientos. Razón técnica. El fichaje como herramienta para la investigación permite seleccionar, organizar, ordenar y usar de manera sistemática toda la información recopilada. Por último, la razón pedagógica. Se relaciona con el hábito de trabajar con fichas. Durante la formación universitaria, empleada adecuadamente, se transforma en un hábito durante toda la vida profesional. Ahora, ¿cuáles son los tipos de fichas que conoces? En este video vamos a revisar 3: la ficha textual, la ficha de resumen y la ficha mixta. El primer tipo es la ficha textual. En esta, la información registrada es una copia textual del documento consultado. Veamos un ejemplo de ficha textual. En este ejemplo podemos identificar 3 elementos. El primer elemento es el título, definición del diseño organizacional. El segundo elemento es el contenido. Es el proceso que involucra decisiones sobre 6 elementos clave: especialización del trabajo, departamentalización, cadena de mando, amplitud de control, centralización y descentralización y formalización. El último elemento es la referencia. Dentro de la referencia también vamos a identificar ciertos aspectos: los apellidos, el año y la página donde se encontró esta referencia. Al redactar las fichas textuales es recomendable que sigas las siguientes sugerencias. Primero, los contenidos deben colocarse siempre entre comillas para evitar el plagio, es decir, la copia. No se debe alterar el sentido original de la información. No hagas modificaciones a la cita. Cada ficha debe contener solo una idea. Si se omite alguna parte de la información sin cambiar el sentido original del texto, debes colocar entre paréntesis 3 puntos suspensivos. Si al momento de elaborar la ficha deseamos hacer un agregado para aclarar la información, esta información adicional debe ir entre corchetes. El segundo tipo de ficha es la de resumen. Paso 1. Debes identificar, subrayar o resaltar las ideas principales de los párrafos leídos en la fuente, tal como se observa en la imagen. Solo se ha subrayado la idea principal de cada párrafo. Paso 2. Es necesario parafrasear y subrayar las ideas principales de los párrafos leídos. Observen el ejemplo. Se ha subrayado: evolutivamente la autoestima suele decrecer al inicio de la adolescencia. También se ha subrayado los factores que afectan a la autoestima, un contexto familiar afectuoso y cohesionado. Ahora, observa en el ejemplo la paráfrasis que se ha elaborado a partir de lo subrayado. Desde un punto de vista evolutivo, la autoestima a menudo disminuye al inicio de la adolescencia. Esta paráfrasis corresponde a lo subrayado del primer párrafo.
Paso 3. Se integran en un mismo párrafo las ideas principales parafraseadas sin comillas. Además, para lograr coherencia y cohesión, deben enlazarse con conectores y debes usar referentes, como los marcados en los círculos verdes, debido a, así como. Ahora observemos en la ficha que hay un título, Desarrollo de la autoestima, y también hay un contenido. Desde un punto de vista evolutivo, la autoestima a menudo disminuye al inicio de la adolescencia, debido a factores que le afectan como un contexto familiar armonioso y sólido, así como la comunicación y la confianza de su entorno. Paso 4. Finalmente se debe agregar la referencia abreviada de la fuente. Observa que al final se ha agregado la referencia, el apellido, el año y las páginas donde encontramos la información. El último tipo es la ficha mixta. ¿En qué consiste una ficha mixta? Esta puede entenderse como una ficha textual o una de resumen, a la que se le agrega un comentario. Su propósito es integrar las partes que componen el texto que se redacta. Uno de los subtipos de ficha mixta es la textual y comentario. Observa estos dos elementos en el siguiente ejemplo. La primera parte corresponde a una ficha textual. En esta observamos los elementos como el título, el contenido y la referencia. En la segunda parte observamos el comentario, en naranja. El segundo subtipo de ficha mixta es la de resumen y comentario. Observa estos dos elementos en el ejemplo. La primera parte de la ficha corresponde a la de resumen. Observamos un título, el contenido y la referencia. La segunda parte corresponde al comentario, marcado en naranja. Gracias por tu atención. Sigue revisando el tema del fichaje. Nos vemos en el siguiente video.